Lazos de sangre. Capítulo 25. La ciénaga de los lamentos. Finalmente, luego de una larga caminata, Shinin junto a su hija Ara, salen de las profundidades de las montañas nubladas, encontrándose con una inmensa ciénaga pantanosa. Los dos ponis se encontraban en lo alto de un barranco contemplando el inmenso pantano que los esperaba, un pantano que abarcaba una inmensa área hasta donde se alcanzaba la vista. Pero qué horrible huele dice la potrilla mientras ésta se cubría la nariz con los cascos. Hija, hagas lo que hagas, no te acerques al agua, dice Shinin. Huele a podrido no pienso acercarme Pero ¿cómo cruzaremos? Vamos a rodear, dice Ara. Me temo que no eso nos tomaría mucho tiempo y sería muy peligroso, dice Shinin con seriedad. ¿Más peligrosa que esta peste? Dice Ara. Me temo que sí, dice Shinin mientras pensaba en los grifos cazadores. Pero si me dijiste que no me acercara al agua ¿cómo lo cruzaremos? Creo que solo nadando podremos cruzar, dice Ara confundida. No necesariamente a lo largo de esta ciénaga hay algunos caminos ocultos por los que podremos pasar sin problema, dice Shinin. No creo poder resistir este aroma, dice Ara. No te preocupes, todavía no lo cruzaremos, dice Shinin mientras toma a la potrilla y la coloca en su lomo. Sujétate, dice dando un largo brinco y transformándose en lobo y bajando la montaña con una serie de brincos sobre las rocas. Shinin aterriza cerca del inmenso pantano, se le queda mirando por unos instantes y luego corre por la orilla. ¿A dónde vamos? ¿No dijiste que lo atravesaríamos? Dice Ara un tanto confundida mientras el lobo blanco que era su padre corría por el borde del pantano. Luego de algunos minutos llegan a la entrada de un bosque. ¿Este es el bosque de los sueños? Creí que era azul, dice la potrilla confundida. El lobo blanco retoma su forma pony y mira a su hija. No, este es el bosque Everfree, dice Shinin. ¿Qué? Pero hace varias semanas que salimos del bosque ¿cómo es que regresamos dice Ara atónita. Lo que pasó es que cortamos camino por la montaña creo que si hubiéramos seguido por el bosque quizás nos habría tomado el triple de tiempo, dice Shinin. Entonces aún falta mucho dice Ara algo deprimido. Shinin estuvo a punto de responderle que ya habían recorrido poco más de medio camino, pero prefirió mejor no decirle para no preocuparla, pues aún había un largo camino por recorrer. No te preocupes mi cielo cuando te canses te cargaré en mi espalda, dice Shinin con una sonrisa, igual que yo cargué casi todo el camino a Tripsie, piensa mientras recordaba todas las veces que cargó en su espalda al unicornio azul. Shinin y su hija se adentran al bosque, una vez que encuentra un lugar fresco cerca de un riachuelo y una pequeña cueva en donde puedan descansar. Deja a su hija y se va en busca de alimento. Shinin atrapa a algunas ardillas, y las lleva con su hija, y se queda sorprendido al encontrar a su hija comiendo algunos peces que atrapó en el riachuelo. Esta niña es mejor que yo buscando alimento, piensa Shinin sintiéndose un tanto avergonzado por el gran trabajo que a le costaba. Luego de eso, prende una pequeña fogata y al llegar el anochecer los dos se sientan junto a para poder calentarse. Últimamente ha hecho más frío, pues ya está muy cerca la época invernal, al punto de que pareciera que en cualquier momento estará a punto de caer una nevada. Papi, ¿no tienes frío? Dice Ara mientras era cobijada por su padre con las mantas y el morral que tenían. No mucho hija, dice Shinin mientras la acomodaba. ¿Estás seguro? Es que yo aún cobijadita tengo mucho frío dice la potrilla titilando del frío. No te preocupes por mi cariño tú duerme que mañana nos iremos por el camino de la ciénaga, dice Shinin mientras le daba un beso en la frente. Sí papi, dice la pequeña Ara mientras se acurrucaba en el morral. Descansa cariño, dice Shinin mientras se transformaba en lobo para que así su pelaje le ayudara a mantener el calor más fácilmente. Una vez transformado se recuesta y acurrucándose junto a su hija y rodeándola con sus patas, abrazándola. Buenas noches papi, dice la potrilla acomodándose en el pecho de su padre, y cerrar los ojos para ya dormirse.
A la mañana siguiente, Shinin y Ara toman una serie de hojas de menta, las cuales introducen en un trozo de tela y las colocan sobre sus narices, así el fétido aroma de la ciénaga no les sería tan insoportable. Los dos ponis se ponen frente al inmenso pantano, quedándose por unos instantes parados frente a este, observando el largo camino que nos esperaba. ¿Cómo lo cruzaremos?, dice la potrilla con miedo. Hay un camino y... ¿qué debemos seguir?, dice Shinin con un tono de voz un tanto temeroso, no por la peste que les esperaba, sino por algo más que no le ha mencionado. Y ahora este está reconsiderando si cruzar o no el pantano, no por él, sino por la seguridad de su hija. Sin embargo, si rodean el pantano les espera de 1 mes a 2 solo rodeándolo, sin mencionar que sin importar el camino que tomen, cada uno tiene sus respectivos peligros. Papi. ¿Pasa algo?, dice la potrilla. No, y, dice Shinin suspirando, cariño, y... cruzaremos el pantano y... ¿Pero qué, papi?, dice la potrilla. Shinin mira en todas direcciones, analizando cada camino. 3 caminos eran lo que podían tomar, si rodeaban el pantano ya sea cual de los 2 caminos que tomen pasarían muy cerca de los reinos de los grifos o Equestria, siendo quizás el más peligroso el de los grifos, pero eso no quita que también esté arriesgando a su hija si toma el otro camino. De igual forma cualquiera de esos 2 caminos le tomaría mucho tiempo, pues en sí es rodear el pantano, en cambio si pasan directo por el pantano podrían cruzarlo en 1 semana quizás. Sea cual sea el camino que tome, ninguno es seguro. Pase lo que pase y... no te alejes de mí y no te acerques al agua, dice Shinin con severidad mientras tomaba a su hija y la colocaba en su lomo. Sí, papi, dice la potrilla un tanto temerosa mientras sostenía la mascarilla de hojas de menta contra su nariz. Sujétate, no te sueltes, dice Shinin y transformándose en lobo y echándose a correr por el borde del pantano, hasta encontrar un pequeño camino de tierra dentro de las aguas del pantano. Para eso este tiene que saltar por lo que da un largo salto de alrededor de 5 metros, logrando llegar a la orilla del pequeño camino que se encontraba entre el pantano. Una de sus patas traseras logra tocar el agua y provocando un fuerte salpicón y varias ondas en esta, y sus 2 patas delanteras se hunden en el fango. Shinin inmediatamente saca sus patas del lodo y mira exaltado el agua, como si esperara que algo surgiera pero nada pasa. Este da un suspiro de... ¿pasa algo?, dice Ara. Shinin retoma su forma de pony y dice, no, tendremos que cruzar todo esto, ¿verdad?, vuelve a repetir Ara tragando saliva un tanto inquieta. Sí, hija, y, dice Shinin mientras miraba el suelo. ¿Qué haces, papi?, dice Ara un tanto curiosa. Estoy buscando un camino y hay muchos caminos conectados a lo largo del pantano y... pero también es muy peligroso si no pisamos con cuidado y, dice Shinin. Hoy está bien y, dice Ara un tanto tímida. Pero me temo que no podré transformarme en lobo y... dado mi peso extra en esta transformación, termine hundiéndome en el fango. Esta tierra es muy blanda y... me tomará más tiempo atravesar este pantano en mi forma pony. Pero es más peligroso para nosotros, piensa Shinin. Shinin empieza a caminar por el camino del inmenso pantano, encaminándose al otro lado del camino. Yendo a paso moderado, mas no corriendo del todo, pues antes tenía que asegurarse de que la tierra que estaba por pisar era segura y que no haya algún peligro. Alguno de los caminos de tierra era muy estrecho, o tenían la tierra muy blanda. En más de una ocasión Shinin estuvo a punto de quedar atrapado en el fango, pero este se las arreglaba para poder salir y continuar. Pasan las horas, Shinin sigue caminando por el sendero, y pese a todo lo que recorrieron, no parecía que hayan recorrido siquiera una pequeña parte del pantano. Un camino aún más largo los esperaba. Luego de que todo el día se la pasarán caminando, Shinin se detiene al notar que faltaba poco para el oscurecer. Papi, ¿y por qué nos detenemos?, dice Ara. Se está haciendo de noche, dice Shinin con seriedad, es momento de que busquemos un lugar para descansar. Creo que aún faltan un par de horas, dice Ara. Lo sé, pero dice Shinin con seriedad, creo que ya caminamos mucho y... es hora de que busquemos un sitio para descansar. Pero aún no tengo sueño dice Ara. Lo sé, mi cielo, pero yo estoy algo cansado, jeje, dice Shinin con una falsa sonrisa. Está bien, dice Ara, descansaremos aquí.
dice refiriéndose al sitio donde estaban parados. No cariño, y buscaremos un sitio y más amplio, dice Shinin. Está bien y, dice Ara. Shinin merodea junto con su hija a los alrededores, y pese a que su hija le señaló sitios cómodos, con arbustos que podrían usar como refugio, Shinin se negó a estos, diciendo que no eran adecuados o seguros, cosa que confundió a la potrilla, pues ella no le veía nada de mal o a los sitios que ella señalaba. Finalmente Shinin encuentra una isla muy amplia, con sol o algunos arbustos secos, sin siquiera hojas secas que puedan usar como cama. Bien, aquí dormiremos, hija, dice Shinin. Aquí, dice la potrilla un tanto indiferente mientras miraba a su alrededor. Sipi, dice Shinin con una sonrisa, es perfecto, ¿no crees, cariño? Bueno, y quizás sea la isla más amplia de este pantano y pero y no se ve muy cómodo y, dice Ara. Bueno, y tratándose de un pantano y creo que es mejor buscar un sitio amplio y estable a uno cómodo, ¿no crees, cariño? Dice Shinin. Bueno, y supongo que tienes razón, dice la potrilla un tanto pensativa. Shinin prepara las cosas, acomoda un sitio con tierra suelta para que ellos puedan recostar, aún faltaba para el atardecer, pero Shinin aún así prepara una fogata y para antes del atardecer ya se encontraban cenando algunos ratones que Shinin atrapó antes de que partieran al camino del pantano. Papi, ¿cuánto tiempo crees que nos tome cruzar el pantano? Dice Ara mientras le daba un mordisco a una rata asada que estaba comiendo. Supongo que una semana, dice Shinin. Allí. Supongo que terminaré acostumbrándome a este horrible aroma antes de que lleguemos al final, dice la potrilla y en eso los dos se echan a reír a carcajadas. Papi, ¿no comerás? Dice Ara al notar que Shinin no comía nada. No te preocupes por mi hija, no tengo hambre, tú come, dice Shinin. ¿Seguro? Dice Ara. Sí, mi cielo, dice Shinin con una sonrisa. Pero y no has comido nada en todo el día y, dice Ara. Bueno y mira y tenemos poca comida y tenemos que racionarla hasta que lleguemos al final del pantano, dice Shinin. Pero y creo que vi algunos peces en el agua y creo que podemos pescarlos y, dice Ara. No nos acercaremos al agua, dice Shinin con severidad. Pero y, dice Ara un tanto sorprendida por el tono con el que éste le respondió. Perdóname, cariño, y es solo que no le tengo nada de confianza a los peces que viven en este pantano y podríamos enfermarnos, dice Shinin. Bueno, y supongo que sí, dice Ara. No te preocupes por mí y cuando lleguemos a tierra firme yo también comeré. Por lo pronto yo quiero que tú te alimentes bien, mi cielo, dice Shinin con una sonrisa. Una vez que Ara terminó de cenar, Shinin la recuesta entre sus cascos y empieza a cobijarla con las mantas que tenían. Papi, ¿no crees que es demasiado temprano para dormir? Apenas va a oscurecer y aún hay un poco de sol, dice la potrilla un tanto confundida, pues nunca antes la había obligado a dormir tan temprano. Necesitas dormir bien, mi cielo, dice Shinin. Pero aún no tengo sueño, dice la potrilla. Aún eres muy pequeña, tienes que dormirte desde temprano, dice Shinin mientras la cobijaba con las mantas desgastadas que tenían. Pero me puedo dormir en tu lomo y, dice la potrilla. Yo también quiero descansar, dice Shinin suspirando. Oh bueno, pero y creo que si recorriéramos más camino en la noche y podríamos recorrer más camino y cruzar más pronto, dice la potrilla. No te preocupes, hija, cuando salga el sol continuaremos, dice Shinin, hemos recorrido un largo camino, lo mejor será que los dos descansemos, y está bien y, dice Ara suspirando. Duerme, cariño, y mañana será un día largo, dice Shinin. Buenas noches, papi, dice Ara acurrucándose en sus cascos. Pasan las horas, para antes de que el cielo se oscureciera por completo, Shinin y su hija ya estaban dormidos en el centro de la isla, con Shinin abrazando a su hija fuertemente, acurrucados para mantener el calor de ambos.
Era la mitad de la noche cuando de repente se empiezan a escuchar algunos ruidos en el agua, esto genera que poco a poco Ara despierte, esta da un fuerte bostezo y mira a su alrededor, todo estaba completamente oscuro, y en eso esta nota algo que antes no estaba ahí, un escudo de energía lo estaba rodeando, esta voltea a ver a su padre que estaba durmiendo y en eso nota que su cuerno estaba brillando. ¿Papi? Piensa la potrilla extrañada. En eso se escucha un chapoteo, la potrilla voltea en dirección al agua, esta quiere ir a investigar, pero en eso esta lo siente, su padre la tenía bien sujeta. En eso se escucha algo, un gemido que la potrilla en un principio no pudo identificar, pero en eso este se escucha un poco más fuerte y claro, este era un llanto, posiblemente de una mujer. ¿Hay alguien ahí? Pregunta la potrilla un tanto intrigada, esta mira en dirección a la oscuridad, pero no hay nada, sin embargo por unos instantes pudo notar algunas ondas en el agua como si algo se hubiera asomado entre las profundidades del lago o la oscuridad, y los observara. Hola. Dice la potrilla. El llanto se escucha más fuerte y cercano a ellos, esta mira a su alrededor, pero no había nada, pese al miedo que debería estar sintiendo en ese momento, esta más que miedo sentía curiosidad e intriga. ¿Quién es el que estaba llorando? ¿Qué es lo que está pasando? La pequeña Ara intenta soltarse de entre los cascos de su padre para poder ir a investigar mejor, pero Shinin la apretaba muy fuerte aún para estar dormido. ¿Papi? Dice la potrilla, esta por un instante sintió la tentación de despertarlo, pero algo dentro de ella le decía que no lo hiciera. Esta intenta soltarse de los cascos de su padre, se escucha unas ramas rompiéndose, esta voltea y es entonces que lo ve, ella ve a un grifo, según parecía de género femenino, esta la estaba observando, una ventisca helada golpea a la potrilla y a Shinin, cosa que hace que Shinin impulsivamente suelte a su hija para darse la vuelta y estar recostado en dirección contraria a la ventisca que lo acababa de golpear. Ara mira como su padre la soltaba y se daba la vuelta para acurrucarse, en eso la potrilla voltea y la grifo que hace poco había visto ya no estaba, Ara sale del morral que usaba como bolsa de dormir y avanza hasta el final de ese escudo de su padre. Hola. Dice la potrilla intentando divisar algo de entre el pantano y la oscuridad de la noche, pero nadie respondía, no te haré daño y... En eso se escucha una respiración en otra dirección, esta voltea y es entonces que ve no a la grifo que vio hace poco sino a un unicornio, esta voltea a verlo y en eso esta nota que el unicornio tenía puesta una armadura, que quizás ella no lo sabía en ese preciso instante, pero esa era una armadura antigua que hace más de 1000 años los soldados usaban. Hola ahí, dice la potrilla, esta mira más detenidamente al pony que yacía parado fuera del escudo, este la observaba y pudo notar que según parecía el pony estaba triste. Se escuchan una serie de llantos a lo lejos. ¿Por qué estás triste? Dice la potrilla ya a punto de salir, pero en eso esta nota algo extraño, una luz blanca que brotaba de sus ojos, y de repente tras del pony se distinguían algunas bolas de luz blanca, flotando a los alrededores, se escucha una serie de respiraciones, al principio Ara pensó que era ella, pero en eso se da cuenta de que no era ella. La potrilla da un alarido de sobresalto al ver cómo el pony que estaba parado junto a su escudo era envuelto en una luz intensa y se convertía en una esfera de luz flotante. Por el alarido de su hija Shinin inmediatamente despierta, y mira exaltado en todas direcciones al no encontrar a su hija en sus cascos. Ara. Dice Shinin mirando a su hija un tanto exaltado. Papi, dice Ara. ¿Qué haces? Dice Shinin. Solo dice Ara. Pero en esta escucha con un tono melancólico, por favor no le digas, Yoi, dice Ara. ¿Sí? ¿Qué pasa cariño? Dice Shinin con algo de severidad mientras miraba en todas direcciones. Solo tenía ganas de ir al baño dice Ara apenada. Bueno y me hubieras despertado y por favor no te alejes de mí, es muy peligroso este sitio de noche dice Shinin. ¿Por qué? Pregunta Ara un tanto curiosa. Bueno es que no se ve nada en la noche y podrías caer al agua si no tienes cuidado, dice Shinin un tanto nervioso, era evidente de que sabía algo, pero este no quería decírselo a su hija. Muy bueno dice Ara.
Ven a dormir por favor, y no quiero que te vuelvas a separar de mí, y no sabemos qué es lo que pase si te separas y... Este pantano no es seguro, dice Shinin tomando a su hija. Por favor, duerme otro rato, dice Shinin. Está bien, papi, dice Ara. Shinin acomoda a su hija contra su pecho y vuelve a aferrarse a ella con fuerza para no soltarla. Pero qué idiota fui. No puedo dormir y... Tengo que asegurarme de que nada le pase a mi hija, y lo que sea que vive en este pantano y sale en las noches, no estoy seguro de que sea exactamente, pero no puedo permitir que se acerquen a mi hija, piensa Shinin con severidad mientras miraba en todas direcciones y ésta hacía brillar su cuerno para fortalecer su escudo protector.